con, con Gustavo. Bueno, ahí estamos ya grabando, ¿sí? Eh, Le agradecemos la presencia a todas y todos, se van a ir sumando. Eh, Hoy lo tenemos aquí con nosotros a Gustavo, un amigo de la casa, amigo personal de años, un conocedor del sistema financiero del mercado de capitales argentino como pocos. Tuve el gusto de estudiar con él economía en La Plata por allá hace algunos años. Y él tiene un MBA en Rochester, también maestría en el SEMA, y es director de RFT, de Research for Traders, desde donde realiza una excelente tarea en análisis de mercado de capitales y macro Argentina y eh, internacional. Así que bueno, un gusto, Gustavo, para nosotros tenerte aquí y bueno, adelante, te queremos escuchar. Bueno, muchas gracias, Pedro. Pedro también, un excelente profesional y bueno, del cual puedo dar fe que trabajando con él, la verdad que salen y surgen ideas muy interesantes. Agradezco a LTL, a todos los socios, también la posibilidad de darme la oportunidad de expresar un poco lo que vamos a ver en esta presentación, que es analizar entre todos la coyuntura de mercados globales y domésticos, algo muy general. Vamos a arrancar incluso por Argentina, que me parece más importante. Vamos a dedicar un poquitito más de tiempo a Argentina. La idea es que estemos una hora debatiendo. En el chat, ustedes pueden formular preguntas, van a ser leídas por Pedro al final. Me gustaría o por mí también, me gustaría que formulen ahí sus preguntas y que se pongan en mute, es decir, que sin posibilidad, digamos, de interrumpir, así sale fluido y vemos los temas, las cuestiones y las preguntas sobre el final. Así que sin más, arranco un poco con la parte de Argentina, donde vamos a ver un poco la coyuntura de los mercados que está produciendo esto muy positivo, obviamente, que es la baja del riesgo país a la zona de los 1.100 puntos, que es desde que salieron estos bonos nuevos de la reestructuración de Martín Guzmán en el año 2020, el menor valor de riesgo país. Cuando el gobierno anterior perdió las elecciones, el riesgo país empezó a bajar, se ubicaba arriba de 2.700 puntos, fíjense el valor donde estoy marcando ahora, y esto ha sido obviamente de forma errática, y como todos los mercados que se mueven en serruchos, pero lo importante es la tendencia, el riesgo país ha ido bajando a prácticamente un tercio de lo que teníamos en la gestión anterior, o el final de la gestión anterior, complicada, el final de la gestión anterior. Hoy la economía, obviamente, ya superó el punto de inflexión en materia de actividad económica en el segundo trimestre, fue una recesión en el primero, debido a la devaluación, ajuste de tarifa, desregulación de distintos sectores, muchas cosas estaban atadas con alambre, y la inflación ha descendido de ese valor de 25%, lo vemos acá, en diciembre, con esa liberación de distintas variables, a el valor de 3,5%. Se habla de que podría llegar a ser no solo 3%, sino un price stats habla de 2,9%. Algunas otras consultoras que estamos consultando también por debajo del 3%, con lo cual el objetivo del gobierno de llevar quizás esta tasa de inflación al 2%, que es el crawling peg, es decir, la devaluación programada de el tipo de cambio oficial mes a mes, quizás sea una realidad en el primer trimestre del año que viene. Se han reestimado las expectativas de crecimiento del segundo trimestre a 1,6, bastante fuerte de lo que se venía estimando, que era el 1%, y se mantiene más o menos en torno al 1% promedio, un poquito menos, un poquito más, para el cuarto trimestre, el actual, y el primer trimestre del 2025, el próximo. ¿Sí? El Banco Central ha ido comprando dólares, ahí falta ajustar, lo tengo en el gráfico ajustado, pero son más de 1.100 millones de dólares. Ha sido producto no solo de la acumulación de reservas, que es una política del Banco Central, sino también del blanqueo y bajar el riesgo país a los 1.100 puntos. Pero obviamente que el talón de Aquiles del programa actual son las reservas. Obviamente que arrancó la gestión del gobierno actual con 11.500 millones de dólares negativas en términos netos. Ha llegado a recuperar
más de 3.000 millones de dólares positivas y después de muchos pagos de deuda haber frenado también la acumulación al ritmo que se venía dando, incluso con 2 meses con bajas de reservas, ha estado llegando nuevamente a una zona negativa en torno a los 4.000 millones de dólares. Vamos a verlo más adelante. Lo positivo, además de todo esto, es que la brecha cambiaria entre los dólares ha bajado del 50% en agosto, ¿sí? Y del 180% antes de las elecciones, 180%, al 20%. Este es un promedio entre contado con liqui y MEP. Contado con liqui un poquitito por arriba, MEP un poquitito por debajo, son términos técnicos para indicar el valor del dólar en términos implícitos en la bolsa, ¿sí? Recuerden que hay cepo, con lo cual aquellos que quieren dolarizar con pesos requieren ir a la bolsa para hacer una operación de mercado para terminar con dólares. El gobierno sigue mostrando el compromiso con el déficit fiscal cero, lo vamos a ver obviamente que en términos primarios y financieros, después del pago de intereses, lo cual es un doble mérito, hacía 25 años que no pasaba en Argentina. Y el ajuste del gasto, ya mirando los números de agosto, ha sido más o menos de 5 puntos porcentuales del PBI, más de 5 puntos porcentuales del PBI, y ni siquiera estamos calculando acá lo de septiembre, que fue mayor, y el reciente anuncio de la eliminación de la FIP o la unión con la aduana. La tasa de interés de CAPS está muy, pero muy dinámico el mercado, se han emitido muchos más instrumentos, hay inversiones a tasa fija que están siendo las grandes ganadoras en el mercado. Las LECAP se están cortando al 3,9%, creo yo que es exagerado, pero el gobierno sigue manteniendo esa tasa de interés bien alta, un poco para frenar la expectativa sobre una devaluación de tipo de cambio que se ha prácticamente evaporado para los próximos meses. Después vamos a ver la curva de los dólares del futuro de Madbar-Rofex, ¿sí? Las colocaciones a plazo en bancos están entre 3 y 3,5 mensual y la devaluación del dólar oficial del 2%, con lo cual esto lleva a un carry trade bastante importante porque el tipo de cambio implícito, y vamos a ver el gráfico también, está más o menos en los mismos valores que a comienzo de año. Ha sido una ganancia en dólares. Si Argentina ha tenido más de 40% de ganancia en dólares simplemente haciéndole caps y va camino a 50% de ganancia para fin de año. Otro tema positivo es que el blanqueo le ha salido al gobierno mejor de lo esperado. Gran parte de ese fondeo va a parar a préstamos bancarios, generalmente son prefinanciaciones de exportaciones, más de 1.000 millones de dólares. Hay más de 1.500 millones de dólares de ONs emitidas, esto era la cifra de la semana pasada, esta semana se emitieron 3 o 4 de empresas importantes que van destinados a no solo a bajar el costo de financiamiento de las empresas, muchos son canjes, y por otro lado para financiar algunos proyectos de inversión interesantes. En el sistema financiero, después de algunos retiros que fueron menores a los esperados, quedan todavía 12.000 millones de dólares de depósitos en las sucursales de los bancos. Esta es la disminución en la tasa de crecimiento que veíamos después del rebote del tercer trimestre respecto al segundo, y en el cuarto trimestre y primero de 2025 este 1% que mencionaba, con lo cual terminaríamos con un PBI que caiga un 3,8% solamente debido a la caída del primer trimestre, o sea, los ajustes necesarios, precios relativos, y para después hacer un punto de inflexión en el segundo, empezar a crecer en el tercero, en el cuarto, y esperamos que también la tendencia continúe en el 2025 con un 3,5% de crecimiento. Este 3% de 2026 es un poquito más genuino que el 3,5%, porque el 3,5% viene de una base muy baja, y este 3,8 también es medio mentiroso porque hay un efecto arrastre estadístico, al igual que este positivo, pero un efecto arrastre estadístico negativo del 2024 respecto al 2023. Las expectativas de inflación creo yo que van a ir bajando esta vez. Han subido un poquitito el mes pasado, pero el REN del Banco Central está mostrando 123% para este año. Recuerden que cuando comenzamos el año, la expectativa del REM era de 250%. Hay que marcarlo. Las expectativas se han ido pulverizando. El FMI era el exagerado que hablaba de 150%. Bueno, la realidad hace que el consenso, faltando 2 meses,
y octubre, obviamente, que son 3 meses conocidos, no, por conocer, que sea una realidad en torno a 123,6%. La tasa de inflación para el año que viene, el consenso de mercado la estima en 35 y para diciembre de 2026 del 21%. El dato core un poquito menor, 107 y 33 en lugar de 126 y 35. ¿Qué significa eso? Que los precios regulados tienen algo más para subir que el promedio. Esto es que no todos los precios relativos han sido ajustados todavía, ¿sí? Diría un 85% ya está, ya está estipulado. A la par de la apreciación cambiaria que tuvo la Argentina, el consenso sobre el nivel de exportaciones ha ido bajando, pero sobre todo porque bajaron los precios. La soja está, vamos a verlo después en el capítulo internacional, más de 20% abajo en forma interanual. Es decir, esta caída es más que nada debido a precios de las exportaciones, sobre todo agrícolas. El trigo cae, el maíz cae, la soja cae una barbaridad, exceso de oferta en Estados Unidos, también de Argentina. Y si bien pegaría un salto el año que viene, bastante genuino, no es debido a precio, es debido a cantidades. Estimamos también una buena cosecha. Las importaciones han ido cayendo a la par de la recesión que hubo en el primer trimestre y la desaceleración económica que hubo en muchos sectores, pero claro, van a empezar a rebotar fuerte el año que viene, de 58 a 66 mil millones de dólares. Esto ya empezó, el último mes fue del 26% interanual, con lo cual cuidado con las importaciones porque está achicando este superávit, comercial. Esto es una suba hasta valor de casi 3 mil millones de dólares y una baja a más de 1.000 millones, pero claro, hasta ahora se acumulan 15 mil millones de dólares, muy saludable, fíjense lo que fue el año pasado, donde se habían acumulado 50 mil millones de dólares de deudas con los importadores, una locura total, que fue obviamente con el cambio de gestión instrumentado con los BOPREALS, ¿sí? Serie 1, Serie 2, Serie 3, para pagarle a los importadores que no les pagaban, y esto generó también, después de la devaluación del dólar oficial, una avalancha de exportaciones obviamente de muchos productos retenidos. Esta es la política fiscal que este gobierno está instrumentando. Baja el gasto, una lucha directa con el gasto. Impuestos, creo que si terminamos el año con impuesto país igual a cero, esto podría dar algo más de normalidad, más que necesario ese ingreso que pegó un salto de 7,5 a 17,5, baja a 7,5 y para fin de año estaría eliminándose ese impuesto que es bastante distorsivo y donde peligra un poco este superávit fiscal, pero bueno, nosotros tenemos una expectativa de que sea un poquitito, incluso un poquitito mejor. Fíjense lo que es el acumulado de este año contra el acumulado de todos los demás años. Este 8,4 es de producto de otros años, como el de la pandemia, que son bastante feos, ¿no? Pero bueno, las estimaciones macroeconómicas que vimos están plasmadas en esta tabla. Estimamos para este año un superávit fiscal primario de 2 puntos de PBI, medio punto financiero, para el año que viene un poquitito menos, pero manejándose también con un déficit fiscal, un superávit fiscal financiero positivo. 19 mil millones para este año de balanza comercial, 15,8 producto de un incremento de las importaciones, bastante. También de las exportaciones, pero sobre todo las importaciones y un 15,8%, 15,8 mil millones de dólares que incluso supera los niveles de 2021. Esto da también un superávit de la cuenta corriente en torno a 10 mil millones de dólares, que más de un punto del PBI como incremento. Están estimándose para abajo las estimaciones del dólar, esta es la nueva estimación, la proyección por lo menos según el REM, esto es lo que se veía en el mes previo, y claro, esto se debe a la constante baja que hubo en los últimos meses del dólar implícito, el contado con liqui. En esta gráfica lo que pueden ver es acumulado del año de cómo después de 2, 3 ruedas de suba en el comienzo de año, el nivel del dólar hoy, en torno a 1.200 pesos por dólar, es exactamente el mismo que el comienzo de año. Fíjense que hubo un momento donde estuvo por arriba, por debajo, por arriba, por debajo. Bueno, mientras tanto los pesos han sido la mejor inversión, además de obviamente los bonos que han recompuesto sus paridades. El año pasado una L30 podía pagarse 20 dólares y debajo de 20 dólares hubo muchos momentos donde se pudieron comprar esos bonos. Hoy valen más de 65 dólares. Brecha cambiaria se ha reducido a su mínima expresión, 22%.
Corresponde con los niveles de marzo a mayo, hay cepo, ¿sí? El gobierno quisiera que lo levante, obviamente, cuanto antes. No es posible porque no hay reserva de Banco Central. Esto es un proceso que empezó, que creo que va en la dirección correcta de recomponer la reserva, pero es el punto débil, obviamente, el gobierno, ya se los comenté. Estos son los próximos vencimientos, un gráfico que es bastante elocuente de la Oficina Pública del Presupuesto de Congreso, que marca que en enero y febrero vamos a tener dos grandes vencimientos, pero nada imposible para financiar, obviamente. No descartamos algún canje arrancando el año 2025, tal como lo hizo Caputo, que pateó para adelante 60% de los vencimientos. Esto posiblemente lo pueda instrumentar durante el primer trimestre, atendiendo a esto y al vencimiento de julio, que se operan dos bonos bastante importantes. Pero la pelea, me parece, se da entre los dólares, donde enero tiene una carga muy importante de no solo la deuda de bonistas, ¿sí? 3,1, sino también de multilaterales, que es esto que vemos acá. La deuda privada, donde van a vencer más de 3.000 millones de dólares a los cuales va a tener que hacer frente. Hay 1.000 que ya están asegurados. Recuerden que ya compró los dólares y los giró al fiduciario del Bank of New York en Nueva York para asegurar los intereses, no así el pago de capital, pero bueno, empiezan a vencer cada vez más capital. Obviamente es un step up no solo para los intereses en aumento, sino también amortizaciones que van cayendo cada vez más en forma incrementada. Enero y julio son los meses en los cuales obviamente están los pagos más importantes de la deuda reestructurada. Está en busca del gobierno de cerrar el programa financiero. Esta semana arrancaron las primeras conversaciones para un nuevo acuerdo con el FMI. Creemos que va a ser corto, creemos que puede llegar a ser para, no sé, estirar los vencimientos del año que viene para adelante, que no es poco, son 3.700 millones de dólares que le vamos a tener que pagar al FMI el año que viene. Y el FMI evalúa a trimestre vencido, ¿sí? Los criterios fiscales monetarios han sido más que sobrecumplidos, pero los del nivel de reserva no, le faltarían 2.000 millones de dólares para ese objetivo. El gobierno está trabajando en eso, está buscando RIPO con bancos internacionales, tiene financiamiento del Banco Internacional de Desarrollo, que es un financiamiento que ha anunciado la semana pasada, pero con los RIPO de los bancos privados se habló de 3.000, se habló de 5.000, se habló de 6.000. Quizás seamos más conservadores nosotros esperando 3.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 ya han sido asegurados por parte del Santander. Y esta es la parte donde vemos las liquidaciones de las exportaciones para engrosar las reservas, que han tenido un extraordinario momento entre diciembre y mayo, se torna negativo. ¿Sí? Acá es donde el gobierno también aplica esa política de, si yo para comprarte los dólares tengo que imprimir, eso me genera inflación. Entonces, por otra ventanilla, parte de los dólares que gané acá, ¿sí? Que acumulé acá, los voy a vender para absorber esos pesos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno a partir de acá, ¿no? Donde bajaron estos niveles? Estos niveles de recomposición del saldo cambiario, ¿no? Del Banco Central. Hasta incluso estamos dispuestos a sacrificar la recomposición de reserva, que es uno de los objetivos con el FMI, a costa de bajar la inflación. Es decir, tengan en cuenta que el gobierno lo que hizo primero fue apagar el motor del déficit fiscal. No era tan difícil. Es decir, era tomar decisiones nada más. Dolorosas, pero tomar decisiones, con lo cual no hay un peso que vaya a financiar, a monetizar un déficit fiscal. Segundo, también ha limpiado el Banco Central, le pasó gran parte de esa deuda al Tesoro, pero recuerden que la tasa de interés cuando asumió Milei era del 130% y hoy es del 40%, tasa de referencia. Los niveles de tasa de interés del mercado están más abajo, de colocaciones a plazo, ¿no? Y por otro lado le bajó el stock, ¿no? Obviamente. Le bajó la tasa de interés, le bajó el stock y esa deuda se la cargó el Tesoro. El Tesoro fue instrumentando eso a través de las LECAPs, ahora están la Novax, que son un poquito más lejos, que más de un año. Y finalmente decide tomar esa tercera decisión durante el mes de junio, que obviamente hizo que se sacrificaran estas reservas. Estamos atravesando un momento en el cual se incrementan nuevamente las reservas, pero también el saldo cambiario del Banco Central. Hay algo de blanqueo, pero sobre todo hay algo de recomposición también de expectativas con entrada de capitales y entrada de inversiones. Eso no mejora tampoco mucho el balance del Banco Central, son 28.000 millones de dólares de reservas brutas,
terminamos el año pasado con 23.000 millones, algo es algo. 4.000 millones de dólares negativa cuando se terminó el año pasado en 9.300. Cuando asumió Milei eran 11.500. Entonces, bueno, algo de terreno se ganó en el sentido correcto. Es necesario, pero no suficiente. En el mercado del dólar tenemos pulverizadas las tasas de evaluaciones anualizadas. Tengan en cuenta que lo que les mostré anteriormente de una inflación del 35% que espera el consenso de mercado, que si machea con esto que espera también el mercado, ¿no? Con un arbitraje de tasas de interés que para mí parecen demasiado altas, pero no creo que bajen, porque sirven para mantener a raya el tipo de cambio. Estamos hablando de 37% de devaluación del dólar oficial. O sea, el mercado compró la estabilidad cambiaria con el crawling peg del 2%, un poquitito más, les diría, porque mira, si miramos un poquitito las tasas de evaluaciones mes a mes, los saltitos que pegas van en aumento, obviamente, hasta verano. Enero no sé, pero febrero hay ahí una presión de algunos que piensan que podría soltar el crawling peg, pero después no. Es decir, que si no lo suelta en febrero, no lo suelta más, si es que todo ocurre obviamente como pensamos. Con lo cual, prepárense para un 2025 también con una Argentina cara en dólares. ¿Sí? O sea, los argentinos no van a dejar de ir a comprar electrónica y ropa a Chile, no va a ocurrir, porque el plan de gobierno, si sigue los pasos actuales, y ni hablar si hay una apertura del cepo, creemos que puede llegar a estabilizar con entrada de capitales que macheen también la demanda en aumento que pueda haber, como para mantener este tipo de cambio real en estos términos. ¿Sí? Obviamente, el costo de toda esta política es perder competitividad, pero ya vimos que hay 19.000 millones de dólares de superávit comercial este año, 15.000 millones de dólares y más para el año que viene. Por ese lado no creo que haya problemas. Vamos a la parte de renta fija. En RFT tenemos dos bonos de cabecera más el BOPREAL 2026, pero de los reestructurados 2035 y 2038 como para cuponear 4 un octavo en la tasa 5%, muy superiores a los 29 y 2030, que obviamente han sido los ganadores. Miren, en el acumulado del año, esto es legislación argentina, abajo tienen los de legislación extranjera, pero con 84% y un 64% ha sido lejos las mejores inversiones este año. Claro, la curva estaba así de empinada, negativa, se aplanó. Al aplanarse la curva, le da más suba, y bajar, ¿no? Obviamente, le da más suba a las alternativas de corto plazo, ¿no? Las tires están todas por debajo del 20%. Específicamente estos bonos 35-38 están en torno a 14 y 15. Es mucho más normal de lo que veíamos hasta no hace mucho. El rally de los bonos ley extranjera en el mercado OTC afuera ha sido muy fuerte. Hubo una toma de ganancias, sí, en el segundo trimestre. Fíjense, se extendió hasta comienzo del tercero, pero después empieza otro rally de todos los bonos. Esto es ley extranjera en BIMA, ¿sí? Son los precios acá en dólares, pero las especies D, ¿sí? Que se pueden comprar en la bolsa doméstica. Fíjense como de un global 2030, falta un par de datos actualizados, ¿no? Pero de 63.90 pasamos a un bono ley argentina a 62.12. Es decir, todavía hay $1.50 y un poquitito más de diferencia entre ley argentina y ley extranjera. Y algo que nosotros repetimos bastante es, ¿tiene sentido comprar bonos ley extranjera solo si van a litigar, llegado el caso? Y no sirvieron, por ejemplo, en 2020. Es decir, están pagando de más para lo que va a ser un arreglo, si es que hay un arreglo posible, potencial, para todos. Es decir, van a ser los mismos bonos, ley extranjera y ley argentina. Hubo una sola diferenciación que fue entre la deuda K y la deuda M. Si se acuerdan que hay unos bonos que ya venían reestructurados, y Argentina es un defolteador serial, con lo cual defolteó lo defolteado y reestructuró algunos bonos varias veces. Bueno, esa deuda tenía cierto privilegio, ¿no? Ya venía de la reestructuración en el 2003. Argentina no puede compararse con Brasil, con Uruguay, con Perú, con Chile, o sea, contra nuestros queridos hermanos latinoamericanos, no. Tenemos que compararnos con Ghana, Pakistán, Zambia, Kenia, Angola. Los desafío a poner un dardo en el mapa para saber dónde están esos países, pero incluso con rendimientos que han bajado muchísimo. Argentina estaba muy cerca de Rusia acá,
y esto está en un nivel donde machea la logarítmica, es decir, más o menos el promedio de estos países. Con lo cual, primero, esta es nuestra tabla de comparables. No son los bonos latinoamericanos. Argentina tiene un problema grave y Ecuador 2030 es un estricto comparable de Argentina. Pero fíjense lo que pasa con Argentina, que ya tiene un riesgo país con Ecuador más bajo. Ni habla de Bolivia y Venezuela que están default, pero las curvas invertidas son de Bolivia, Ecuador, Argentina, vamos a hablar después, y después pega un salto abismal con El Salvador, Honduras, Colombia, México. O sea, son escaleritas que van hasta los mejores créditos, que son Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, en ese orden. ¿Sí? Fíjense la evolución, por ejemplo, del rendimiento de un bono de Argentina, que es esta línea negra, 2030, este es el Global 2030, y fíjense lo que era el Global 2030 de Ecuador, que rendía mucho menos, fue en aumento obviamente, y ahora bajó, pero donde tenemos hoy un riesgo país más bajo que Ecuador, este es el comparable 2030, ¿sí? El 2030 de Ecuador rinde 19,5, el de Argentina 18,5. Las curvas están en, obviamente, pendiente negativa para Argentina, cuadrante superior izquierdo, y donde tienen en azul la legislación argentina, que paga más, que en naranja la legislación extranjera. ¿Sí? Hay pocos países que tienen una curva invertida, uno de ellos es Bolivia, el otro es Ecuador. ¿Sí? Más que nada también porque este Ecuador 2025, que nadie sabe si lo van a pagar o no, que es un gran riesgo, el resto de las emisiones tiene un rendimiento un poquitito más normal, si podemos decir. Ahora fíjense cómo países de la región se financian, no sé, Paraguay 2050 a menos del 6%. Chile 2061 al 5%. Al 5%. Fíjense cómo se financia Brasil, que paga siempre más, un 2037, un 2041, un poquito para arriba del 6%. Esta es una curva importante porque deberían saber que Argentina tiene un acuerdo con Bolivia, pero bueno, son dos bonos bastante complicados, y Brasil para los bonos soberanos que no pagan ganancias. Atento a eso. Para inversiones OTC y con cuentas en el exterior, los bonos de Brasil no pagan ganancias, sí, bienes personales, pero no pagan ganancias por un acuerdo tributario. Bopreals son bonos que nos han gustado mucho. Nosotros el año pasado, este año, perdón, cuando salieron, los hemos recomendado, rendían 25%. Bajó la TIR al 11%. Esta es la especie BPI 6D, que es la que estamos recomendando, con un precio en torno a 91 y con un rendimiento del 11%. Es este bono que vemos acá. No dibujamos la 2025 porque es bastante cortita y bastante complicado el cálculo, porque está amortizando todos los meses. De hecho, el YAMC lo tiene mal. Refinitiv, nuestra terminal de datos, donde bajamos los datos, que es la ex Reuters, también lo calcula mal. BPI 6D y las alternativas que vemos acá, que son alternativas del split que hizo ese bono 2027. Estos son bonos que tienen la posibilidad de ser rescatados el A, B y el C en forma anticipada, pero claro, dólar link. La apuesta es que se cierre la brecha. Entonces, que te den dólares, que no haya brecha, brecha cero, eso está por verse, ¿no? Y la serie D no. La A, B y C también sirven para pagar impuestos, algunos impuestos, y la D no. Así que preferiríamos el A, B y C antes que la D. Estos son los bonos duales dólar link, no estamos recomendando. Sí nos gustan algunos bonos SER que han quedado muy baratos. Son bonos con inflación que va en baja, ¿sí? Está claro. Ya el castigo está. Miren lo que son, cuadrante superior izquierdo, los rendimientos de los bonos eh, con SER en el tramo, diría medio, que arranca en 2026, 2025 incluso este que nos gusta mucho, el TZD5, TZXD5 y TZXD6. También podemos hablar de TZX26, que son tres bonos que nos gustan mucho, hemos elegido dos nada más, que si alguien quiere posicionarse con SER, debería ser este tramo. ¿Sí? Si ustedes ven un repunte de la inflación, tendría que ir un poquitito más lejos, pero no paga el riesgo por irse más lejos en esa curva. Los bonos largos han tenido una apreciación en dólares
los que han subido, y los que se han mantenido por lo menos no cayeron en dólares, pero bueno, no están subiendo. Lo importante es que a corto plazo los grandes ganadores son los que tuvieron bonos a corto plazo que acumularon el SER, que viene 2 meses rezagado, pero que tuvieron un impacto positivo y obviamente en un contexto de apreciación cambiaria. Los bonos, incluso los más largos, no han tenido ni siquiera el rendimiento que tuvo la inflación. Están por debajo de la inflación, más de 90% es la inflación acumulada. A Badlar, hay dos bonos que nos gustan, que es el Provincia de Buenos Aires 2025. Si alguien quiere hacer un, entre paréntesis, plazo fijo, porque es a abril 2025, no vemos una posibilidad de que esto pueda no pagarse, con lo cual es un 60%, bastante alto. Tengan en cuenta que las LECAPs pagan entre 52 y 54. Pagaban 60, pero ya hace unos meses atrás. Ya ahora todo el mundo se está volcando ahí y pagan 52, 54. Quizás esta es una alternativa, ¿sí? Con algo de liquidez. Tengan en cuenta que el BDC 28, el de Cava, está pagando 52% de TIR. O sea, esos son los rendimientos de algo más normal, ¿no? Pero la gran estrella son las LECAPs. Las LECAPs son, salvo distorsiones, el tramo más corto, bonos que pagan entre 52 y 53 y 54, no hay mucho en el medio, está medio raro. Fíjense que la curva arranca con bonos que rinden poco, rinden bastante en el tramo medio, rinden poco en el tramo más largo. Si ustedes creen que la tasa de interés, que la inflación, que esa nominalidad de la economía va a seguir bajando más fuerte de lo esperado, hay que ir al tramo más largo. Lo que pasa es que el tramo más largo ya está descontando un poco esa expectativa y están apenas por arriba del 50%. Con una expectativa de 52-54% de TIR, tienen los bonos del tramo medio. Este es uno de mis preferidos, con mucha liquidez, la S31M5, la letra de marzo. Estas son tasas efectivas mensuales, ¿sí? Que se pagan con rendimientos que van entre 3,45 y 3,65. No hay mucha diferencia, fíjense que la escala está ampliada. Y lo que decimos es, con los cortes que hay en la zona de 3,9, los más altos, 3,5 los más cortos, son rendimientos muy altos, son premios muy altos para los inversores. Así que esto también ténganlo en cuenta a la hora de invertir en, obviamente, en letras cortas que todavía siguen siendo bastante interesantes para lo que son las inversiones a tasas fijas, ¿sí? Seguimos recomendándole CAPS. Este es el panorama de los bonos en el mercado OTC. O sea, no todos los bonos se pueden conseguir en el mercado local, de hecho, la mayoría no, porque fueron metidos afuera. Y nos gustan los bonos con regalías hidrocarburíferas, Chubut y Neuquén. Este también tiene regalías, pero no es de nuestros preferidos, Tierra del Fuego. La Rioja está en default, el mercado está esperando a ver qué va a hacer, no dijo nada el vencimiento que falló, segundo vencimiento que falló también. Chaco está muy comprometido, no se sabe nada, pero no es un mercado tampoco que esté muy bien que digamos, pero sí puede llegar a haber un drenaje de fondos hacia estos rendimientos que son más altos. Donde sí hay mucha actividad es con las ONs. Por el blanqueo se han emitido en las últimas semanas, últimos meses, rendimientos que fueron bajando, además de entre 5 y casi 10%, depende del emisor, y con plazos de entre 2 y 7 años. 7 años es un plazo bastante bueno que han conseguido mucho financiamiento, muchas empresas. El último fue esta semana, hace una semana, Vista Oil, es al 2031. Pero bueno, hay unos 2.500 millones de dólares de emisiones hard dollar, es decir, dólar dólar, no dólar link, que fue la emisión preferida del año pasado. YPF colocó, por ejemplo, después del 2031 que colocó 2028 a una tasa del 6,5. Pampa emitió al 5,75, algo que no se veía desde hace 6 años atrás, ¿sí? Vista 2031 pagó 7,65. Nos encanta el riesgo Tech Petrol, el riesgo Vista, todo esto está, y YPF que nos gusta, que son emisiones vaca muerta, ¿sí? IRSA también colocó, ahora empieza un tramo corto, que es algo que me parece que le falta a ese mercado, con bonos de Tech Petrol, con bonos de IRSA, con bonos de algunos emisores, lo tienen resumido en esta tabla.
como para que ustedes vean la evolución en los últimos meses, desde junio, ¿sí? En adelante hasta arriba, octubre, ¿no? Desde octubre y siguen saliendo, ¿eh? Donde vemos los distintos emisores, las tasas que fueron pagando. La mayoría son ley argentina, pero hay algunas, ley extranjera, para aquellos que realmente quieren un poquitito más de seguridad, como fue la del Banco Galicia, muy interesante, al 7 3 cuartos. YPF Luz, también Pampa, YPF de nuevo, TGS, Telecom emitieron con ley extranjera, el resto ley argentina. Acá tienen los tickers para operar y obviamente que algunas, si bien son bullet, otras amortizan capital antes, ¿sí? Así que cuidado con el esquema de amortización, porque por ahí agarran una YPF 2026 y se preguntan por qué vale 45, 46 dólares, ¿no? Es porque está amortizando el capital y obviamente eso se refleja en su precio. Acá tienen, bueno, las tablas, pero vamos directamente a los gráficos de algunas curvas de OBNs. Esta es la curva de petróleo que está normalizada, ¿sí? Además de PAI, CGC, básicamente es YPF. Algo de real estate, ¿sí? Curva invertida para infraestructura, curva invertida para alimentos, curva positiva para energía y para la de telecom, ¿sí? Que es telecomunicaciones. En energía, Albanesi no nos gusta el crédito en sí, es una empresa apalancada. AES tampoco, por más que sea subsidiaria de una empresa norteamericana, el crédito no es solidario. Y nos quedamos con muchas de estas ONs, vamos a ver ahora la estrategia nuestra, que son del mercado de utilities, que han tenido recomposición de tarifas fenomenal y obviamente están con una caja bastante importante. En renta variable hemos visto una suba del S&P Merval a valores bastante importantes. Gran parte de esa suba es explicada, es explicada este año por los bancos. Este es el S&P Merval que, como vimos el gráfico del tipo de cambio implícito, que es básicamente el mismo que al comienzo de año, tenemos que hablar de una ganancia en dólares. O sea, esto es prácticamente medirlo en dólares, porque este 93% que es prácticamente una ganancia en dólares del Merval, ha sido más que superado por ejemplo, Galicia, chapó para Galicia en este último tramo que ha subido una barbaridad, 250%. Seguido por hipotecario, por Banco Macro, estas han sido las tres entidades que han tenido mejores rendimientos. Acá abajo está Superville, acá está BBVA también, que han sido bastante fuertes, ¿no? BBVA acá en verde y en azul Superville han sido bastante fuertes y muy por encima del promedio de mercado. Ahora, ¿cuáles son los que han estado por debajo? Que ya habían subido bastante el año pasado, pero que después se quedaron por detrás, es el sector de utilities. Acá tienen Pampa, que ha sido de lo mejor, ¿sí? Pampa es energía, pero también es gas de vaca muerta y exporta, con lo cual es un bicho aparte, ¿no? Pampa es un grupo que ha tenido excelente recibimiento por parte del mercado de su nueva ON, es un riesgo más bajo que cualquiera de las otras anteriores, ¿sí? Pero si lo medimos en dólares, ha sido una evolución extraordinaria. Fíjense que esa ganancia del 93 es explicada acá, ¿no? A ver, 880 hasta 1.500 dólares. Si lo vemos en perspectiva, retrospectiva, perdón, vemos que el máximo del 2018, que es este pico de acá, que ha sido muy fuerte, no es tan distante de lo que tenemos hoy. ¿Hay una apreciación cambiaria? Sí, acá había apreciación cambiaria y vaya si lo había. Lo que pasa es que acá había mucha inversión extranjera, acá no la hay. Es un poquito más genuino, les diría, este rally que este otro. Un poquito más genuino, porque bueno, acá hay mucho capital golondrina extranjero. Acá hay bastante doméstico. Hay precios que, digamos, se han inflado. Está bien, un inversor extranjero puede participar del rally comprando DRs, ¿sí? Y no entrando su dinero, pero bueno, hay muchas cosas que en pesos obviamente le han dado estabilidad al tipo de cambio, pero con pesos que son mucho más genuinos. O sea, no hay inversión en pesos de grandes inversores de afuera, no hay mucho. Y bueno, acá tienen algunas tablas de evaluación. Estrategia, resumen, y con eso terminamos la parte doméstica. Vamos por clase de activos. Les mencioné ya nuestra preferencia del 2035-2038 y entre ellos los globales no, sino los bonares. Acá tenemos lo Popreal 2026 en sus dos versiones, peso y dólares. En la inversión en renta fija en pesos, a tasa fija están las LECAPs acá abajo, ¿sí? Son cuatro que destacamos. Esta es la que había destacado, pero estas otras tres también son alternativas. Y algunos bonos con SER, que son los dos que también hablamos cuando vimos la curva. El TZX de 5, TZX de 6.
Con respecto a los bonos provinciales en pesos, los dos que vimos, ajustados por Badlar. En el mercado internacional, dos que mencioné, que son de Chubut y Neuquén 2030, con regalías. Nos gusta también Cava 2027 y Santa Fe 2027, que tuvo hace poquito un upgrade en la calificación, pero obviamente esto se puede comprar solamente con cuentas afuera. Y en el mercado doméstico sí se pueden comprar, estos son los tickers en el mercado doméstico de Mendoza 2029 y Neuquén 2030. Más allá de que venza un poquitito después, que es 2030, casualmente en el mismo cupón, los rendimientos de Neuquén están más cerca del 9% y los de Mendoza del 10%, porque son créditos un poquitito mejor. Este no está garantizado con regalías, ojo, no es el mismo que veíamos acá arriba, que este sí tiene regalías hidrocarburíferas. Y dentro de lo que es el mercado de ONs, tenemos en la curva de petróleo algunas ON obviamente cortitas si quieren para que son dólares MEP, para terminar en dólares, la 2025, pero nos gusta mucho la 2029, tiene bastante liquidez, tiene un cupón muy alto, 9%. La IPF 875 del 2031 también, está la flamante ON que emitió IPF. Acá tenemos la 2033 también con un 7% de TIR. Para American Energy, un poco más lejos, la 2029 nos gusta. Nos gusta la de CGC 2025, está emitiendo también una ON más larga que quizás sea interesante. Ahí tenemos a Vista Energy 2031, la última que salió esta semana, incorporada a la estrategia. En energía tenemos a Pampa, hay dos alternativas. Dejo las dos porque muchos prefieren un cupón alto y Pampa con esta 7,5 es la que veníamos recomendando, pero se coló esta otra, ¿sí? Al 2028, que fue la emisión de la semana pasada, al 5,75, o hace 2 semanas, perdón. Kenia 2027, Denor 2028, también una buena, con el mismo cupón que tenía la 2025, o sea, canjeó al 2028 hace poquito. TGS 2031 también hace poquito que emitió. IRSA 2028, que ya estaba. Acá la 2031 de Telecom de hace unos meses atrás, que emitió. Aeropuertos Argentina 2000, la 2031. Un poco por el cupón, podríamos elegir una más corta también, la curva está invertida, pero un poco por el cupón y un poco por la duration, nos gusta por tener algunos ingresos dolarizados, ¿no? Free shops, tasa de embarques. Sector de alimentos es la Arcor 2027, no 2037. Acciones, Pampa, Vista, Tenaris y PF en lo que es el mercado doméstico y con el sector petróleo. Utilities, Edenor, TGS, Transener, Puerto y Metrogas. Metrogas es la última incorporación. Bancos, Banco Macro, podremos poner Galicia también, pero bueno, nos gusta un poquito por el número de price earning y algunos datitos, digamos, de evaluación relativa. Y entre las tecnológicas, Mercado Libre y Globant, que se pueden comprar con CDRs. Y hablando de CDRs, también tienen esta tabla donde además de esas dos, tenemos empresas de distintos sectores, ¿no? Consumo no discrecional, Coca-Cola, Johnson Johnson, Procter Gamble, Walmart, han sido excelentes alternativas en los últimos años. Salud, Abbott, Industriales, Caterpillar, 3M, que habíamos apuntado para el rebote y terminó dando rebote porque la verdad que estaba por el piso. Deere, excelente trayectoria. Dentro que son bienes básicos, Gold, Barrick Gold, que nos ha defraudado un poco porque no, el precio del oro está máximo, está arriba de $2.700, casi 2.800, pero no muestra ese potencial que tiene. Vale está muy baja, paga muy buenos dividendos. Brasil está bajo, Brasil está barato, vamos a ver después en la parte internacional a qué múltiplos cotiza. Entre las financieras, Berkshire. Entre las tecnológicas de gran capitalización, las 7 magníficas, salvo Tesla. Hoy presenta resultado Tesla, cuidado. Y Adobe la incorporamos, quizás tenga que estar acá, ¿no? Taiwan Semiconductor, Mercado Libre, Globant, las dos que ya habíamos mencionado. New Holding, un banco digital brasileño. Micron Technology, apuntando a la fabricación de chips y con inteligencia artificial. Y dentro del sector de petróleo, que anduvo mal, aumentamos la exposición vía Geopark, que es el ADR de una empresa colombiana que tiene pozos en Argentina, pero en Colombia, Brasil y Perú centran sus operaciones. Y la número uno, Exxon. Esa es la estrategia para el mercado doméstico. Pedro, no sé si seguimos o atendemos algunas preguntas también. En el chat recuerden que pueden formular sus preguntas. Si quieren, puedo ir leyendo alguna. Acá Emiliano transcribió una pregunta, entre otras.
Y la voy a leer. Lo que me tiene algo inquieto es una posible levantada del tipo de cambio ante una eventual salida del cepo. ¿Ustedes qué expectativa manejan sobre esa situación? Bueno, Emiliano, el cepo, Sí, sí, sí. por ahora no, no vemos que pueda el gobierno levantar el cepo. Les pedimos que puedan mutar su micrófono, por favor, todos. ¿Sí? No sé si pueden mutar sus teléfonos, así escuchamos todos. Gracias. La verdad es que no vemos una salida del cepo pronta. La salida del cepo se debería dar básicamente como consecuencia de el incremento de las reservas del Banco Central. Esto está por verse, no es algo que no es un objetivo que se ha alcanzado, ¿sí? No es un objetivo que se ha alcanzado todavía. Así que por ahora lo veo frío. Quizá nos sorprenda, pero creo que vamos a llegar a las elecciones con cepo y después vaya a haber algún tipo de decisión. Sí, el tipo de cambio pueda pegar un salto, pero también acuérdate que el cepo permite la entrada de capitales también. El capital va ahí donde hay ganancias, donde se le permite ingresar en forma restricta y donde se permite salir en forma restricta. Bueno, los mecanismos de protección están implementados, es un cepo, con lo cual tampoco pueden ingresar libremente, libremente, de manera gratuita, porque tiene que pagar el costo de entrar esos dólares y liquidarlos al tipo de cambio oficial. Bueno, todos lo hacen vía contado con líquido, obviamente, inverso, pero es esa, digamos, ese contrapeso que le vemos también a la posible demanda adicional que vaya en el dólar, ¿sí? La entrada para inversiones. Vamos a los mercados globales. La verdad que estamos viendo un máximo nuevamente esta semana. Ha entrado en una zona de movimientos erráticos estos últimos 2 o 3 días, pero hay buena actividad de recompra de las acciones, hay buenas ganancias. El optimismo también por la actividad económica favorece a las acciones. Los mejores indicadores de Estados Unidos, expectativa de baja de tasa de interés. Vamos a ver que las mejores condiciones de indicadores de Estados Unidos afectan obviamente, por otro lado, la expectativa de tasa de interés. Es decir, el gobierno no va, de Estados Unidos no va a través de la Reserva Federal bajar la tasa de interés e inmolarse tan rápidamente, pero sí hay una continua baja, ¿sí? Los indicadores de actividad económica, vamos a verlos, empleo, ISM, servicios, es decir, todo lo anterior ayuda a que obviamente la Reserva Federal se tome un poquito más de pausa para bajar tan rápidamente, no tan rápidamente las tasas de interés, y eso afectó a los bonos. Los bonos han tenido movimientos erráticos en el último mes, diría, y no creo que opte la Reserva Federal por 50 puntos básicos, sino 25, que es lo que está descontado. Hace un mes atrás estábamos con una expectativa de 50 puntos básicos de caída, ¿sí? Todo eso obviamente hizo que las tasas de interés rebotaran de nuevo. Vamos a ver el gráfico, una tasa de 10 años de 4,15, 4,17, se operaba ayer. Es el nivel más alto en 3 meses. Y también eso afecta al dólar, al haber menos expectativa de baja de tasa de interés. Y con Europa habiendo bajado ya por tercera vez consecutiva su tasa de interés, está en la zona de 3,75 el repo rate, y obviamente que eso obviamente favorece la inversión en dólares, con lo cual el dólar se fortaleció. Eso impacta también, por otro lado, en los commodities, ¿sí? Hay un índice de miedo, que es el índice VIX, que es este de acá, que es la volatilidad implícita detrás de de las opciones del S&P 500. Es algo muy técnico, pero tómenlo como un indicador de miedo, para aquellos que no lo conocen, que cada vez que pega un salto es porque hay un miedo en el mercado y pide cobertura. Es como un auto que está por chocar, entonces sube la póliza, ¿sí? Cuando choca ya después empieza a bajar porque el hecho no se repite todos los días. Cuando pegan estos saltos, esto siempre toma ganancia, algunas dudas sobre la evolución del mercado, pero acá hubo muchas evoluciones sobre la actividad económica en Estados Unidos. Empezaron a aparecer algunos indicadores que los ha superado, pero ampliamente. Igual el nivel está en valores altos, a pesar de que hay codicia, ¿sí? Esto es extrema codicia, incluso ha llegado a máximos el lunes, reitero, el S&P 500, pero todavía está en niveles altos, no es que bajó acá a la zona del 12%, está en 18%. Este es un gráfico que saqué ayer, a última hora, cuál es el valor que hay hoy en el mercado, y es más alto porque, bueno, un poco de riesgos geopolíticos puede haber, ¿sí? Lo de Medio Oriente, que escale, ¿viste? A nivel mundial es bastante bravo ese tema, pero más que nada por la posible toma de ganancias
La posible toma de ganancias en los mercados hace que eso sea arriba, esté arriba. También el oro, pero bueno, con el oro pasa otra cosa. En el oro están los chinos y los rusos comprando por todos lados. Están tratando de bajar cifras récord de baja de treasuries tuvieron las reservas de China, con lo cual en el primer trimestre, en el segundo también se repitió, con lo cual ahí lo que tenés es una demanda bastante fuerte, motivada también por riesgos geopolíticos, pero de otra índole, ¿no? Es una cobertura también frente a la caída del dólar, que está muy fuerte y todo el mundo está esperando que caiga porque van a caer las tasas de interés. Lo que pasa es que también caen las tasas de interés del resto del mundo. Y esto es un juego de suma cero. Es decir, si se devalúa contra otra moneda. Si otra moneda también baja la tasa de interés, es decir, ¿cuál queda mejor posicionada? Todavía Estados Unidos tiene un plus, y lo vamos a ver ahora, en materia de actividad económica. Miren lo que es la cifra de creación de empleo del último mes: 254.000 empleos. ¿Sí? Con un ingreso promedio que todavía está muy fuerte. Esto atenta obviamente contra la baja fuerte de la inflación. La variación interanual de los salarios, que estaban en 3,6, rebotó a 4%. ¿Sí? Así que ahí hay, menos mal que el petróleo está bajo, ¿sí? Está en la zona de 70 más o menos, no 80, porque eso también agregaría algo de presión sobre los precios. Los precios han estado bajando muy saludablemente. Esta es la última cifra, 2,4, pero el core empezó a subir de nuevo. 3,3. ¿Sí? Fíjense cómo en el mes a mes la inflación núcleo metió 2 meses de 0,3%. ¿Sí? Así que si bien la baja del CPI es un hecho, el core rebota. ¿Por qué? Porque los commodities están bajando más fuerte. ¿Sí? Acá están incluidos los commodities y acá no. ¿Cuál es la expectativa de tasa de interés? Hoy el rango es 4,75, 5. Lo bajó 50 puntos básicos el mes pasado. ¿Qué va a Ujú. pasar el mes que viene? Y se va a 91,7% de probabilidad. O sea, es prácticamente un hecho que se va a bajar 25 puntos básicos. Es prácticamente un hecho que se va a bajar otros 25 puntos básicos en diciembre, con lo cual vas a tener dos reuniones, noviembre y diciembre, con dos bajas consecutivas de 25 puntos básicos. Después tenemos en enero, en marzo, dos bajas siguientes. Después mete una pausa, sigue la baja acá en junio y mete dos pausas. Seguiría la baja en octubre, termina el año con un rango de 3,25 a 3,50. Es decir, de acá a fin del año que viene, la tasa de interés habrá estado bajando en 150 puntos básicos adicionales, pero no mucho más que eso. Y lo más probable es que se mantenga. Fíjense, por ejemplo, las expectativas de la Reserva Federal. La misma Reserva Federal vota, se llama el dot plot, esa nube de puntos, significa cada voto de cada gobernador que tiene derecho a voto para que la tasa de interés, donde debería estar. Y la dispersión, obviamente, es el disenso de criterios dentro del mismo Banco Central, que debería converger, obviamente, al 2026 y mantenerse ahí. O sea, en el largo plazo, que es lo último ahí a la derecha, debería mantenerse más o menos en los mismos niveles que en el 2026, con lo cual el proceso de baja de tasa de interés de este año, que arrancó este año, 2024, continuaría en 2025, se reforzaría a otra velocidad en el 2026 y se mantendría ahí. ¿Sí? O sea, debería bajar un poco más también en el 2026. La suba de los bonos ha sido fuerte, ¿sí? De la tasa de los bonos ha sido fuerte y revierte esta baja que veíamos. Esto es una caída del precio de los bonos, o por lo menos le puso una pausa importante. Esto revitaliza también el dólar. El dólar cae contra todas las monedas del mundo, salvo la libra. La libra es como una isla, valga la redundancia, ¿no? Ellos mismos decidieron aislarse, pero es la que anda mejor que el resto. Y estamos a 15 días de las elecciones en Estados Unidos. Eh, Mucho mejoró Trump en las apuestas. Estas son las apuestas a la derecha. A la izquierda tienen las encuestas, a la derecha las apuestas. No, no están diciendo lo mismo. Está muy empatado, nadie sabe quién va a salir ganador. Si Trump pegó este salto no es porque está sirviendo papas fritas en McDonald's. Pegó el salto porque Kamala no está dando respuestas concretas, está patinando en algunas entrevistas. Yo personalmente creo tampoco que es una alternativa para Estados Unidos, que tiene que lidiar con una guerra en el Medio Oriente, con Rusia rebelada y obviamente en guerra, y los chinos. El mercado lo ve a Trump nuevamente como una persona fuerte. Bueno, se han invertido en las apuestas eh, las probabilidades. Y fíjense, a la derecha, 60% de probabilidad de que sea presidente de Estados Unidos Trump, y Kamala Harris con un 40% restante.
Este es el índice de sorpresas económicas para distintas regiones del Citi. Ese índice para distintas regiones lo que dice es, respecto a lo que esperamos, ¿cómo vino? ¿Sí? Bueno, acá defraudó. Desde abril que viene defraudando todo. Estados Unidos, eh, China, emergente, Europa, están todos los gráficos acá. A partir de los últimos 2 meses, a fines de agosto, hacen piso y empiezan a repuntar. ¿Cuál es el que repunta más? Estados Unidos. Estados Unidos está dando las mejores noticias, de hecho el índice es el único que está positivo, los demás están negativos. En segundo lugar, emergentes, ¿sí? Y acá está metiendo una suba bastante importante China, ¿sí? En Bordeaux acá, y en verde Europa, todas, pero ahí arriba Estados Unidos. Entonces, por eso la fortaleza del dólar también, por más que se sepa que baja tasa de interés. ¿Por qué? Porque estos indicadores adelantados del ciclo, como el PMI, están muy por arriba del promedio. Fíjense que también Gran Bretaña está muy por arriba que Europa, que China. ¿Por qué China ha metido ese plan de estímulos? Básicamente por esto. La actividad económica se le cayó. Este es el manufactura, solamente manufactura. El composite anterior veíamos y se divide en servicios y en manufactura. China es una economía más orientada a las manufacturas, Estados Unidos más a los servicios. Por eso este PMI manufacturero de Estados Unidos no es tan relevante, digamos, para la economía como lo es como para China. Pero bueno, todos están flaqueando, salvo Gran Bretaña, salvo Gran Bretaña. Para Estados Unidos también está con algunas complicaciones. El mercado, como les dije, pegó un saltito importante, ahora se está debatiendo estos últimos días con una pequeña toma de ganancia en máximos. ¿Sí? El rally dura 2 años ya, desde el 10 de diciembre de 2022, y viene con un 62% de suba, importante, ¿no? Dura mucho más un rally alcista. O sea, esto puede ser el comienzo también de un rally. Los rally igual siguen un comportamiento errático donde hay, digamos, subas y bajas en el medio, serruchos. También hay un periodo en el cual a fin de año viene el rally de Navidad. El cuarto trimestre siempre es mejor que los anteriores. Fíjense este gráfico, ¿sí? Que es un promedio de rendimiento del cuarto trimestre. Están bien las compañías, están anunciando programas de recompra. Esto le da valor a las empresas, pagan buenos dividendos. Las ganancias están saludables, todo esto es Estados Unidos y para las empresas del S&P 500. Donde las ganancias para este año están en 9,4% de crecimiento, 15% para el año que viene. Este es el consenso de FactSet. Y los ingresos 5 y 5,9% respectivamente. Están sólidas, muy sólidas. Para este trimestre específicamente, flaqueó un poquitito la expectativa de 4,3 de iniciado el trimestre, el 30 de septiembre, a 3,4, pero los ingresos no, 4,7 se mantienen. Y esto por sectores, ¿cuáles serían los sectores que deberían mostrar más solidez? Ganancias e ingresos respectivamente en forma interanual. Ahora, ¿las gangas están en el mercado? No, el mercado está caro. Caro, pero lo mejor, decía la publicidad, podría ser, es decir, ¿el premio lo merece? Yo creo que sí. ¿Tanto? No sé. O sea, estás preocupado por los niveles de evaluación del mercado y un poquito. Este es el pricing de los últimos 10 años. El promedio de 5 es la línea verde, el promedio de 10 años es la línea azul. Está muy por encima de las dos. Pero peor todavía el S&P cuando se ve en términos forward, es decir, computando las ganancias estimadas para los próximos 12 meses. Fíjense que está casi en los peores niveles, los peores por lo alto, o los mejores en evaluación que la pandemia, con toda esa masa de dinero, con tasa cero. Hoy la política monetaria es más restrictiva, es hawkish, no dovish. Con lo cual, esto me suena a que o bajan los precios un poco o aceleran las ganancias, o una combinación. Pero bueno, cuando dijimos eso también sobrevino una toma de ganancias. Simplemente ¿por qué? Porque subió mucho. Es decir, no es que hay un driver. Cuando los mercados dejan mirar estos gráficos, se ceban y empiezan a convalidar cosas que no son. Bueno, creo que está un poquito caro. Quédense con esa idea, ¿no? No todo, ojo, estamos hablando de Estados Unidos. Hay oportunidades por todos lados, ¿eh? Estados Unidos con el S&P 500 subiendo 23%, el Nasdaq ahí nomás, Nasdaq 100, supera lo que es el Dow Jones y las empresas más chicas, el Russell 2000. Si lo ven por sectores, en el último año, 12 meses, corresponde casi a lo que es el acumulado del año, pero en los últimos 12 meses
Solamente un sector está por debajo, es petróleo. El petróleo está para abajo este año. Pero gran rally de las empresas financieras, 46%. Muy importante todo lo que es el rally de las tecnológicas, 41%, porque este sector, de los 11 que hay acá, este sector se lleva el 24% del mercado. Entonces, si eso sube, arrastra el promedio siempre, ¿sí? Siempre. Entonces, el S&P con este 22% sube en el año, 38 para los últimos 12 meses, está haciendo un papel fenomenal. En las bolsas mundiales hay 8% de suba en los desarrollados, 7 específicamente para la eurozona, Japón 9%, han recuperado casi los máximos, se mantuvieron ahí, no quebraron más, pero los mercados emergentes han tenido un impacto muy positivo de lo que es China. China pondera mucho acá y Asia particularmente. Un tercio es China, dos tercios es Asia aproximadamente de este índice, con lo cual al dar vuelta a China, que venía 15% abajo, a 23, 33%, depende del índice que tomen, dio vuelta el índice emergente, pero claro, flojito todo lo que es Latinoamérica. Acá podría venir, si bajan las tasas de interés, si se recomponen los commodities, si baja el dólar, un rally. Brasil, México, Chile incluso. Argentina es una cosa aparte, ¿no? Está envalentonado con las buenas señales que da este gobierno. China, por ejemplo, tuvo que acudir a un programa de incentivo. Bueno, el mercado después bajó la pata del acelerador, no hubo grandes aclaraciones ni expectativas adicionales en torno a esos anuncios, así que va para una depuración, pero creo yo que puede empezar a recuperarse un poquitito. Si miramos las valuaciones del resto de los países, ¿cuáles son los más baratos? Bueno, si lo medimos por el price earning, últimos 12 meses, Brasil, muy barato. Corea del Sur, muy barato. Me tengo que poner a investigar a ver qué pasa ahí, pero no suele ser es un país desarrollado, no suele ver ese nivel de evaluaciones en un país desarrollado. Italia, ¿sí? Son tres países. Yo me enfocaría en Brasil por más conocimiento, más alternativas, más cercanas, pero sobre todo porque tiene unas evaluaciones muy bajas, ¿sí? Realmente muy bajas y muy buen pago de dividendos también, y la rentabilidad también es muy buena en las empresas. ¿Podrá pasar que si Lula pierde las elecciones y aparece el nuevo Bolsonaro en escena, hace un rally de las acciones eh, brasileñas? Te pongo la firma. ¿Eso puede llegar a pasar? No lo sé. Hay expectativa que pueda pasar hacia adelante. Bueno, si faltan 2 años para que eso ocurra, el rally de Argentina arrancó en el 2022 y fíjense lo que pasó en el 2024. Entre el 2022 y el 2024. O sea, tengan en cuenta en el radar a Brasil, hoy no, pero tengan en cuenta si hay un cambio político también por ese lado. Recuerden que Lula ha hecho también cambios a las cúpulas de Petrobras, puso el grito en el cielo cuando se enteró del tema de los dividendos que pagaban los inversores, o sea, hubo muchas políticas también que, digamos, fueron en contra de algunas cotizantes, ¿sí? También puso el grito en el cielo con algunas privadas incluso, como puede ser que Vale pague tantos dividendos también. Este es el panorama de renta fija y para terminar vemos renta fija y commodities. Ha sido un año eh, muy bueno, aflojó un poco en estos últimos mes y medio, te diría, pero a todo esto hay que sumarle los retornos por dividendo, con lo cual súmenle, bueno, tanto las preferidas como los bonos high yield, como los bonos con grado de inversión, en menor medida igual, han sido una recuperación importante y los mercados emergentes también para rendimiento de más o menos el 4,8% de TIR, 3,7% es la apreciación del capital. Los bonos sin grado de inversión han estado bastante firmes, con grado de inversión por debajo. ¿Por qué? Y porque son emisiones más largas y cuando bajan las tasas de interés, todo es color de rosa, pero cuando empiezan a subir de nuevo, que pasó este último mes y medio, empieza a caer. Preferidas muy bien, hay un gran momento de los bancos, creo yo que la fortaleza de Estados Unidos ha marcado, digamos, esa expectativa, y de los bonos emergentes también, pero con secuela, ¿no? De esa suba de los rendimientos alternativos de las tasas de los treasuries a la zona de 4,15, 4,17 de lo que vimos esta semana, ¿no? También los bonos corporativos de mercados emergentes. Y finalmente, para terminar los commodities, ha sido un año feo para lo que es el petróleo. Finalmente, después de estar subiendo 15%, este último mes fue un desastre. Hay problemas con las estimaciones de la demanda
mundial, esto es de la OPEP, pero sobre todo de la IE, que es la Agencia Internacional con sede en París. Muy firme, muy bien todo lo que pasa con el oro y la plata. Esto ya veníamos recomendando desde hace un año atrás. Muy firme. Tiene que ver con esas compras de China y de Rusia y de otros países. Recuperaron también lo que venía a ser una gran caída, platino, paladio, que se acoplan a los metales preciosos. Heterogéneo el panorama de los metales industriales, han recuperado terreno el cobre y el aluminio. Tenemos una expectativa de fuerte suba en el cobre, sí, esa es mi impresión. Y cuando vamos a los agrícolas, nos encontramos con el peor escenario para la Argentina: soja, 24% de caída; maíz, 14% de caída; trigo, 9% de caída. Si bien se recuperaron estos dos últimos, en el último mes vimos una soja que empezó esto de acá, una caída fuerte. Cuando se recuperaban, algunos otros se recuperaron. Esto en octubre marcó una caída fuerte. Cuando vemos el cobre en estos valores, pensamos que puede volver de nuevo a la zona de las 5 dólares por libra en algún momento de acá a fin de año o primer trimestre del año que viene. Hay una demanda en aumento y es muy difícil extraer cobre. Hay muchas huelgas, o sea, la restricción de oferta opera, ¿sí? Al igual que el oro. Es muy difícil acelerar la producción de oro, por lo cual digamos, una restricción de oferta que aplica acá también. El oro no tiene freno, fíjense lo que pasa, como pega el salto. Y bueno, este es el gráfico del petróleo, que ayer tuvo un rebote, hoy tiene una caída, sigue estando acá abajo. Así que quédense tranquilos que por ahora, si quieren agarrar la suba del precio del petróleo, están a tiempo. ¿Habrá suba del precio del petróleo? No lo creo. Por ahora, a corto plazo viene con una expectativa de demanda un poquito más floja. Unas palabritas sobre Bitcoin. La verdad que me encanta este mercado, me encanta esta alternativa. Por ahí la podemos ver un poquito más cercana a 60.000 dólares, que tiene un soporte más fuerte. Obviamente que en 50.000 sería lo ideal como para que toque esta banda acá. No creo que lo haga. Hay muchos ETF que salieron en enero al mercado, que son estos de acá, que son bastante líquidos como para operar este mercado y con custodia, ¿sí? Este mercado que ha vuelto a esta zona de máximo que hizo a fin del 2021, donde el dinero era infinito, donde se tiraba manteca al techo, donde todas las tecnológicas afloraban. Bueno, hoy es otro panorama, pero el Bitcoin no solo se la bancó, sino que la verdad que ha tenido un volumen bastante importante y todavía sigue siendo un activo totalmente infravalorado respecto a otras alternativas. Se lo dejo como para dejar planteado hacia adelante con la restricción de la oferta que opera. Hay un 94% de Bitcoin ya están descubiertos. El resto va a ir bajando a la mitad cada 4 años, pero de acá hasta el 2111, 2114 creo que es el año donde no se van a emitir ningún Bitcoin más. La oferta está literalmente fija. Bueno, todo es una expectativa de demanda. Bueno, yo dejo acá la palabra a mis amigos. Creo que nos Bueno, extendimos Gustavo, un poquitito más. excelente, excelente. Nos has dejado sin palabras. La verdad que hicimos un paneo eh, muy, muy rápido sobre todo, sobre Argentina, la región, mercados internacionales, distintos activos. Bueno, hay algunas preguntitas Sí, eh, que bueno, que básicamente un temita con la estabilidad cambiaria y la estabilidad que tanto deseamos, ¿no? De ver un poco en la macro y estoy muy relacionada, vos mencionaste con las reservas, con el tipo de cambio, la perspectiva, mencionás del mercado en general de un tipo de cambio estable, ¿no? Hacia sí, adelante, con algunos riesgos, sobre todo en febrero, antes que empiece a entrar la cosecha y la relación con las reservas. Ahora ahí en el paneo internacional viene la cuestión ahí hay una pregunta de Juan eh, sobre las elecciones en Estados Unidos y yo agregué una preguntita sobre cómo pueden reaccionar las monedas de los países emergentes, ¿no? De los socios comerciales, ¿no? Porque sí, una cosa es vos mencionaste hacia el final el precio de la soja también bajo, digamos, con perspectiva de que suba quizá por la baja de la tasa de interés internacional, pero un tipo de cambio planchado, digamos, o apreciado y si hay expectativa de variación en el tipo de cambio en los mercados emergentes, y eso es algo que vos lo observás y que puede generar alguna incertidumbre. Eh,
por ese lado, digamos, una preguntita mía y mezclando con la pregunta muy oportuna de Juan. Sí, con respecto a los pares comerciales, nuestro mayor socio, que es Brasil, dentro del marco Mercosur, ha subido hace poco la tasa de interés, lo cual con un real que está en la zona 5,70, devaluadísimo, quizás podamos ver un fortalecimiento. O sea, estamos viendo que quizás ahora empiece algo más a favor de Argentina con una apreciación de tipo cambio real. Creo yo que es importante. Ha sorprendido muy fuerte la actividad económica también, con un 5% de anualización del último trimestre, con lo cual Brasil ha dado noticias positivas y lo más probable es que esa tasa de interés se mantenga, que no siga bajando, sino que al revés, se mantenga fuerte. Así que puede ser que eso nos ayude. ¿Sí? Un tipo de cambio real fuerte hace más competitivo al peso, ¿no? Dentro de este esquema de apreciación cambiaria que tiene Argentina. Ok, Gustavo, ahí, ¿vos creés que el resultado potencial en Estados Unidos nos puede llegar a afectar ese escenario? Un poco la preguntita de Juan, Eh, algo mencionaste. A ver, la vinculación entre un posible triunfo de Trump y Milley es buena, con lo cual eso nos debería ayudar. Si es Kamala Harris, no. Con lo cual, me parece que Estados Unidos, que siempre está con su propia agenda, ¿no? Obviamente somos satélite, podría depositar en Milley algo de estabilización en la región a nivel político, como siempre fue el caso cuando hay gobierno de derecha, y eso podría favorecer al gobierno actual. ¿En qué sentido? Para ahí interceder en el FMI, como para que se obtenga algunas ventajas por ese lado. No lo necesitó hasta ahora porque la rebaja de intereses que beneficia a la Argentina lo logró, ha sobrecumplido las metas y está encaminado ahora en un acuerdo corto, pero bueno, si hay un acuerdo más largo, más flexible, más laxo para la Argentina sería ideal, porque la falta de reservas es notable y el año que viene vencen muchos compromisos. Así que dentro de Ok, ese marco, también tenemos que mencionar que las posibles restricciones al acero, a esto, al otro, con tarifas podría perjudicar a la Argentina si es que Trump es elegido. Así que ahí hay otro tema negativo para todos los países de Latinoamérica. ok. Bien, bien, Gustavo. Por último, una preguntita para no demorarte, un poco consultas que por ahí recibimos en términos bueno, en este contexto de baja de tasa de interés y de búsqueda de retornos que puedan machear lo que está pasando con la inflación. Vos mencionaste las LECAPs, ¿qué hay en corto que compita así con plazos fijos? ¿Qué recomendaciones? Sí, a ver, aquel que hace plazos fijos hoy es porque no entiende que hay una LICAP. Eh, ha sido una buena decisión a tasa fija, obviamente, y no apostar al dólar, sí, pero mejor todavía es abrir una cuenta de inversión y estar en LICAPs. Eso le permite también al inversor girar de pesos a dólares de manera rápida también, con lo cual también podría haber una alternativa interesante, no solo en las LICAPs, sino en las letras un poquito más largas. No están pagando mucho, yo prefiero el tramo medio de las curvas de LECAPS entre febrero y agosto, diría. Ok, ok, buenísimo, Gustavo. Creo que el mercado de capitales ahí da una perspectiva interesante para este ahorrista que se está, digamos, volviendo un poquito más sofisticado en ese sentido y hay oportunidades. Así que bueno, Gustavo, la verdad que te agradezco un montonazo. Por favor. Creo que comparto con todos los y las aquí presentes. Te agradecemos un montón. Tuve tanto aquí en el chat como por privado excelentes comentarios y bueno, te agradezco mucho y bueno, esperemos que no sea, es el primero, no va a ser el último. Así que mil gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Pedro. Saludos a todos y bueno, esperemos que sea la próxima una invitación de nuevo. Gracias, gracias a todas. Que Hasta tengan luego. excelente día.